Hola. ¿Cómo andan? Bueno, en este video les queríamos mostrar un poco cómo es nuestro barco por dentro. Como ya saben, está en reparación, estamos viviendo y trabajando en el barco y vivimos de una manera muy sencilla por ahora, o rústica, no sé cómo quieren llamarle, pero somos muy felices. Y bueno, y además de lo que muestra el video, queríamos reforzar dos ideas. La primera, que se puede vivir en un barco sin ser adinerado o rico o lo que sea, y que en realidad es bastante económico, no hay que pagar alquiler ni ciertos servicios, y además uno cambia mucho sus hábitos de consumo y vive de una manera muy barata, económica. Y la segunda, que no hace falta tener todo listo para empezar a navegar, que uno puede ir reparando el barco mientras ya comienza el viaje y eso lo llena de entusiasmo, lo llena de ganas de seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en la embarcación, pero mientras tanto, si ya están las condiciones dadas para navegar con seguridad, no tiene sentido quedarse en puerto, hay que salir y seguir haciendo sobre el camino. Bueno, esperemos que les gusten y les mostramos entonces al Tupac como está hoy por dentro. Bueno, acá estamos antes de zarpar para Angra, queriendo contarles un poco los trabajos que hemos hecho en el barco, en qué estado se encuentra y lo que pensamos hacer en el futuro, cómo seguir restaurándolo. El Tupac es un velero de acero, de construcción francesa, el casco hecho en astillero, los interiores hechos de manera amateur por el primer dueño. En 1986. 1986, es un velero muy reforzado, el acero está galvanizado, tiene espesores que son exagerados, se podría pensar, para la eslora del barco, así como también toda la jarcia, el palo, todo es muy guaso, muy bruto, redundante. Eso nos hace sentir muy seguros en él, navegamos muy confiados, muy tranquilos, el barco nos da mucha seguridad. Pero bueno, como pasó muchos años abandonado también, para lograr eso tuvimos que trabajar todo este invierno, restaurando el motor, restaurando las velas, también sistema eléctrico. Hubo que trabajar bastante para que esté en condiciones de navegar. El motor es el original, las velas también. Sí. O sea, tiene 40 años. 40 años. Así que bueno, nos enfocamos en ponerlo a navegar, en que esté en condiciones de navegar de manera segura. Cuando eso lo conseguimos, navegamos a Brasil para aprovechar la temporada y hacerle algunas millas y probarlo. Y aquí estamos. Pero bueno, los pasos a seguir son continuar con las reparaciones que empezamos este invierno, que necesitan energía en cantidad para enchufar la soldadora, para enchufar la moladora y las herramientas eléctricas que usamos para trabajar en él. Y en particular, bueno, atrás de todas las ventanas de acrílico, en realidad en este momento de la mitad de ellas, se filtra agua que va pudriendo la chapa. Y bueno, esa chapa hay que cortarla, soldar chapa nueva, para eso hay que sacar la ventana, sacar los revestimientos del lado de adentro para poder soldar del lado de adentro también. Eso implicó desarmar mucho el interior. Ahora les vamos a mostrar cómo está el interior, que si bien está confortable para nosotros dos y vivimos sencillamente, todavía les falta muchísimo trabajo. Y bueno, todo lo que es revestimientos, aislación, carpintería, tapizados, todo eso para el futuro, después de que terminemos las reparaciones más grandes, de soldar y demás, y empezaremos con esos detalles del interior. Ahora les mostramos por adentro un poquito. Bueno, acá tenemos el balcón de popa, el balcón de nuestra casa, hecho en inoxidable, muy fuerte, muy resistente. Acá se toma el timón de viento. Colgamos el motor fuera de borda y tenemos la escalerita donde abordamos y desabordamos del barco. Está lleno de escamas porque bueno, también es el lugar donde limpiamos pescado. Y los tambuchos, acá adentro guardamos el gas, los combustibles en general, pintura, defensas, un poco de todo. Y allá se ve la playita de Praia dos Meros, hermosa. Estuvimos solos unos días acá, en la punta oeste de Isla Grande. Ya nos vamos. Bueno, arrancamos por el cockpit. Tenemos un chartplotter, piloto automático, 74000. Acá está el comando. Y esto es el embrague del piloto de viento, está allá en la popa, que ahora está desarmado, pues no lo vamos a usar, pero bueno. Tenemos un palo, un
Genoa, 2 styles de proa para colocar otra vela de proa que no tenemos. ¿Estás fabricando tu tangón? Estamos fabricando el tangón con una caña de bambú. Vamos a ver cómo improvisamos unos herrajes para que lo podamos usar en la vuelta a la Paloma con los vientos de popa, tangoneando el Genoa. Y probablemente, si nos ayuda también, nos da la oportunidad de usar un Jenaker que tenemos recién reparado. El barco tiene cockpit central, lo que permite tener en la popa del cockpit un amplio camarote. Vamos adentro de la moto. Acá estuve todo el invierno laburando la chapa, estaba toda podrida, filtraba agua, como todavía lo hace de este lado. Lo que hice fue cortar el pedazo, soldar chapa nueva, lo mismo abajo de las ventanas. Estas 2 ventanas, lo mismo, cortar chapa, soldar chapa nueva. Por ahí también hay otro parche, acá también. Esto tenía madera en el cockpit y la madera pegada a la chapa termina pudriéndola y agujereándola. Bueno, vamos adentro, me están esperando. ¿Querés contar vos? Yo, la cocinita, todo está en proceso de reparación, pero día a día va mejorando. Guarda que está la hornalla prendida atrás tuyo, estoy haciendo unos mates. sé. Tenemos 2 piletas, una agua salada, agua dulce, el baño del fondo del pasillo, una heladera. La heladera acá abajo, congelador. El lío de la proa. La cabina, esta mesa se abre. Y acá en la proa estamos usando de espacio de guarda todo. Bananas del morro, calefón, Jenaker, 2 tablas, muchos cabos, la bici. Pero la idea es acá tener un buen camarote para recibir amigues, un camarote doble. Acá muchas herramientas y comida. Pasá. Acá está el estirador con el que hacemos la magia. Mesa de navegación. Y acá se ve desde adentro el trabajo de chapa. Hubo que sacar toda la aislación, quedó sin aislación y sin revestimientos. Pero bueno, estos pedazos de chapa son chapa nueva, que acá estaba todo agujereado, todo acá arriba también. Esto para poder soldar desde adentro también. Acá la camita de estribor. Y el camarote, que es lo más lindo, creo. Y el camarote. Y acá la escotilla. Y acá también accedemos al baño. Y lo último que queda mostrar es la sala de máquinas. ¿Te prendés la luz del motor ahí? Y nuestro poderoso Yanmar. Ahí a prueba están las baterías, cargador, bombas de achique, circuito eléctrico.
palabras. Buena prueba.